Muy bien, vamos a hablar ahora del caso Odebrecht y para eso estamos con el abogado penalista Riquel Vargas Meléndez. Ayer se conoció esta noticia que impactará en los distintos procesos del caso Lavallato. El expresidente Ollanta Humala fue favorecido por el magistrado José Antonio Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal del Brasil porque le admitieron una medida cautelar que lo que busca es que se pierdan, es decir, no se admitan declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata que tengan que ver con este sistema MyWebBait y Drowsys. Riquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto poder conversar contigo. Buenos días, Raúl. Bueno, ¿qué impacto va a tener, qué impacto real, no mediático, va a tener en las investigaciones del caso Lavallato esta medida tomada por el magistrado José Antonio Díaz Toffoli, que ha beneficiado a Ollanta Humala y que había beneficiado previamente a un vicepresidente ecuatoriano, me parece? Bueno, como ya es de público conocimiento, no se necesita a veces ser conocedor de la ley, de que una de las características y las garantías de todo proceso penal, ya sea en el Perú, Ecuador, Bolivia, Chile o en cualquier región del mundo, siempre se caracteriza porque la actividad probatoria tiene que ser lícita, ¿no? Sí, Y eso ya le dijo en muchas sentencias los tratados por internacionales de los que el supuesto. Perú es. Este es Ahora el bien, famoso fruto prohibido, como se dice en derecho penal. muy bien. Y eso se debe porque Carneluti, por ejemplo, dijo una frase muy interesante de que la prueba es la columna vertebral de todo proceso penal. La columna vertebral. Y ante este pronunciamiento del Tribunal Supremo de Brasil, que no estamos hablando de cualquier tribunal, lo que técnicamente, a mi entender, lesiona gravemente el proceso que se pueda llevar acá en el Perú. Sí, Lesiona gravemente. ahora, esta decisión es tomada porque aparentemente la custodia de la información de los sistemas encriptados de MyWebDay y Drowsys no fue óptima por parte de las autoridades brasileñas. Claro, lo que yo he podido leer, la decisión en este caso del Tribunal Federal de Brasil es, por ejemplo, que no existió un adecuado cuidado, dice, en la conservación y en la cadena de custodia, en este caso del material probatorio y de las evidencias. Ahora bien, ¿qué impacto tiene y cómo recepciona esto nuestra Corte Suprema? Sí, Nuestra Corte Suprema ya ha venido pronunciándose en diferentes casos, como el caso de los Vladivideos, otros casos también de connotación, y tiene tal vez un criterio muy distinto, muy distinto. ¿Por qué razón? Acá en el Perú lo que nosotros mantenemos es dos criterios. Hay un criterio amplio de sostener que cualquier vulneración a algún derecho fundamental de naturaleza constitucional e incluso procesal podría dejar sin efecto el material probatorio. sí, Hay otro criterio completamente restrictivo, sí. donde dicen que solamente aquellos actos que vulneren derechos fundamentales dejaría sin efecto ese material probatorio. Y esa es la postura que ha recogido justamente el legislador penal en el artículo, en el Código Procesal Penal, y eso también lo ha admitido la misma Corte Suprema. Ahora bien, acá en el Perú para tratar, como se dice, de salvaguardar el material probatorio, han, la Corte Suprema ha buscado echar mano a ciertas teorías, como por ejemplo, el interés público, la teoría del riesgo, Sí. donde se busca balancear cuál es el interés público Es de... verdad, pero también es verdad, es verdad, pero también es verdad que es un caso distinto al caso de los Vladivideos. El criterio que primó, recuerdo, en el caso de los Vladivideos tuvo que ver con el hecho de que, es verdad, eran videos que se habían y audios que se habían recogido en contra de la voluntad de una de las partes, pero otra de las partes, en este caso Vladimiro Montesinos, era quien se había autograbado. Por tanto, eso, digamos, de alguna manera le daba la limpieza a la prueba para incluirla. Ahora, lo concreto es que en este caso, lo que se prohíbe
son actuaciones vinculadas a estos sistemas encriptados que incluían información relevante, pero que, por ejemplo, en el caso de Humala y Nadine Heredia, creo que no era especialmente importante, ¿no? Es decir, el caso se había avanzado hasta antes de obtener la información de MyWebDay Drowsys. Claro, obviamente no se tiene acceso al expediente en concreto, pero a mi entender creo que existiría suficientes elementos de convicción como para sostener de manera autónoma este caso, Sí. de manera autónoma y no dejar que se desvanezca. Pero acá lo que me llama bastante la atención es también de que el material probatorio, las evidencias que recogieron, en este caso, peritos en Brasil, incluso han recibido, dice, en bolsas de mercado. Sí. O sea, un país tan avanzado, más que el Perú, ni siquiera eso acá en el Perú sucede. A veces no quiero adelantar ideas. Tal vez eso es una falta de negligencia, impericia o es dolosamente. Realmente deja mucho que pensar ese acto de los operadores de justicia que realizaron esa actividad, especialmente la actividad de recolección de elementos de convicción. Ahora, digamos, otro camino por el que irán las defensas tiene que ver con el problema de tipicidad en lavado de activos, ¿no? Yo he escuchado las dos teorías, entiendo que no se considera lavado de activos, hay quienes no consideran lavado de activos estos casos, pero hay quienes, según las teorías más avanzadas, que me parece que son las que recoge César San Martín en su pronunciamiento sobre el tema, concluyen que si bien los investigados no podían presumir el origen ilícito del dinero, demuestran con sus distintas conductas intentando ocultarlo que lo que estaban tratando, que presumían ese origen ilícito y que por tanto estaban tratando de ocultar de dónde provenía el dinero con el pitufeo y con otras, los cócteles y estas cosas que hemos conocido. ¿Cuál es su posición frente a esta discusión jurídica que a mí me parece muy interesante, muy relevante para lo que ocurrirá en los próximos meses en estos procesos? Yo sí comparto con esa postura de César San Martín Castro, en el sentido de que no es obligatorio o exhaustivamente hacer una investigación desde dónde proviene este dinero, ¿sí? Porque, como usted lo dice, basta que ese comportamiento de poder ocultar ciertas cosas, pues una persona que trabaja bajo las reglas lícitas, no adopta ese comportamiento. ¿Ah? Y claro, siempre en el delito de lavado de activos, así la Constitución o así el Código Procesal nos diga que la Fiscalía tiene la carga probatoria, pero en el plano de los hechos esto se invierte. Lamentablemente, se quiera o no se quiera, esto se invierte. Es prácticamente el investigado quien también tiene que coadyuvar a demostrar la procedencia de ese dinero. Y cuando algo es ilícito, y en este caso la cantidad es exorbitante, es bien complejo acomodarlo al plano legal. Claro, porque lo lógico es que tú recibas el dinero de manera bancarizada, que aparezca en tus registros contables, no que lo recibas en maletines, no que recurras a un ejército de personas para que lo vaya, digamos, haciendo ingresar en tus cuentas partidarias de 10 soles en 20 soles, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la lógica. Claro, sentido común, la lógica de todo comportamiento lícito es justamente bancarizar. Exactamente. Ahora, para ir terminando, no nos queda mucho tiempo. Quería preguntarle por la situación de los procesos. Ha pasado muchísimo tiempo, más de 7 años, me parece, desde que se inició el proceso Lavallato, este megaproceso que causó gran expectativa, que causó gran entusiasmo. Se pensó que por fin la política peruana iba a ser lavada, a pesar, digamos, del nombre. Pero la sensación que ahora se tiene es de frustración frente a ese proceso que generó tantas expectativas. ¿Qué siente usted cuando ve el estado actual de los procesos en el caso Lavallato? Sé que estos casos son muy complejos y hay que tener en cuenta que el Ministerio Público hasta la actualidad nunca ha alcanzado una sentencia con carácter de cosa juzgada por estos casos. Y
al parecer hay que tener en cuenta otro tema, es de que la Corte Suprema siempre se mueve de acuerdo al momento político. Siempre se mueve de acuerdo al momento político. Y en este caso, me da la sensación de que se va a desvanecer por un tema probatorio. Por un tema probatorio. Ahora, cuando porque las pruebas no reúnen esa suficiente garantía para sostener una sentencia sólida. Digamos, cuando dice que la política tiene que ver en todo este proceso, ¿se refiere a la elección de Lula en Brasil también? Claro, sí tiene incidencia. Tiene. Bueno, porque vamos si a esperar, este caso estuviese a una persona, como se dice, común y corriente, hace rato ya tuviese una sentencia. Sí, efectivamente. Muy bien, Riquel Vargas Meléndez, abogado penalista, muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Estaremos atentos a estas maniobras judiciales en este momento que me parece decisivo en los casos Lavallato. Un gusto, que le vaya muy bien.